Mi nombre es Fernando Ceruti, soy licenciado en Administración de aquí de la UBA, tengo un posgrado en Imagen Corporativa y tengo 3 actividades. Soy docente, primero la más importante, en la Universidad de Belgrano, soy director de Management Estratégico de posgrado, tengo una consultora que se dedica a negocios y marketing y tengo una fundación que se llama DENU, que lo que hace es llevar todos los cursos de posgrado a la zona norte del país, el noreste del país, Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones. Es más, el llamado recién tiene que ver con un llamado de Misiones. Bueno, eso es mi presentación para ir avanzando. Elegí este tema de ideologías y valores a raíz del primer paper que escribí allá por los años 80 en Bolivia, que tenía que ver con paradigmas y los profesionales. Y ahora se empieza a rescatar el tema de ideología y de los valores en función, como decía Porter, de los graves problemas de credibilidad que tienen las empresas. Las empresas están sumergidas en ciertos recuadros de conocimiento, y este recuadro de conocimiento Hammer le llama ideología. Se empieza a usar el concepto de ideología que tiene que ver con el estudio de las ideas, que lo hace famoso Carlos Marx. Por eso se confunde la ideología con la aplicación hacia las ciencias políticas, o sea, hacia la política. Pero hoy se está rescatando la ideología como aquel conjunto de ideas que las empresas, personas, pueblos, asociaciones empiezan a manejar con ciertos núcleos de conocimientos básicos no negociables. Este concepto de ideología, de núcleo de conocimientos básicos no negociables, a veces trae beneficios y a veces trae problemas. En las empresas está trayendo problemas. ¿Qué tiene que ver la ideología? Tiene que ver con la creencia, lo que creemos, sin mucha verificación. Tiene que ver con los propios modelos mentales que tenemos individualmente y tiene que ver con los paradigmas a los cuales pertenecemos, cada uno de nosotros en función de lo que estudiamos o en función de lo que desarrollamos. Entonces, para poder investigar qué es lo que pasaba y dónde se vienen esas ideologías, y pensando un poco dónde se da más ese cambio de ideología, me fui justamente a leer tipos de economía. Y vamos a ver las diferencias que hay entre las distintas personas que trabajan el concepto de economía. Smith empezaba a hablar de que el servicio que dan nuestros proveedores económicos, como puede ser un carnicero o el verdulero, no lo está dando porque quiere dar un beneficio a la sociedad o a nosotros, sino en su propio beneficio. Primer concepto, el individualismo. Yo, a partir de mi beneficio y bienestar, yo puedo después trasladar ese beneficio al resto de la sociedad. Pero empieza en la parte individual. Paralelamente no, después de él aparece Keynes, donde cambia un poco el concepto y empieza a hablar, fíjense, cuando baja la demanda, el Estado tiene que producirla, aunque sus cuentas estén dando mal. Empieza a generar, nos hacemos responsables todos en función de algún problema que haya con demanda o con el trabajo. Es decir, que está en un pensamiento un poco enfrente de lo que pensaba Smith. Y viniéndonos más ya a este siglo, aparece Friedman, donde yo con este concepto tengo un problema, no lo acepto por formación. Es decir, que la responsabilidad social de los negocios, ¿sí?, es incrementar sus beneficios. No solo, pero esa es la teoría, donde desarrolló y ganó el premio Nobel justamente por trabajar la relación entre las fuerzas del trabajo y las fuerzas económicas a partir del concepto de la propiedad privada, a partir de la rentabilidad de la persona y después por derrame llegar a la sociedad o al resto de la población. Y otro premio Nobel que aparece después toma un poco las ideas de Keynes y vuelve a afirmar: lo que todos gastamos pasa a ser el ingreso de las otras personas. ¿Qué pasa cuando estamos en recesión? Dejamos de gastar, ergo los demás
se quedan sin ingresos. Entonces volvemos a trabajar el concepto de comunidad. La gran diferencia entre los dos que hablan del libre mercado y los otros dos es justamente la diferencia que hay entre uno o yo y nosotros. Tiene que ver con esto de trabajar para la comunidad o trabajar para la sociedad. Bueno, digo, ¿cómo puedo hacer para volcarlo a la estrategia? Es una cosa que choco todos los días. Yo consulto muchas empresas pymes, tecnológicas, pymes manufactureras como es industria pesada, familiares, y me encuentro con este problema. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué podemos hacer o qué opinan de estas dos empresas que tuvieron finales diferentes o historias diferentes? Seguramente cada uno respondería de su propia modelo mental, de su propia creencia de cómo funciona. Yo le diría, para poder analizar esta empresa, lo primero que tengo que hacer es averiguar en qué ideología está justamente el cuerpo directivo de esa empresa. Yo siempre hago esta aclaración. Cuando yo voy a una empresa y hago algún tipo de consultoría y normalmente me piden un diagnóstico y voy con el diagnóstico, uso una metáfora de Saporossi. En un lugar del bolsillo llevo la consecuencia de esa investigación y en la otra una carta de renuncia. Le entrego primero la carta de renuncia y dice, ¿qué pasa? Es que acá tengo la conclusión de por qué tu empresa anda mal. ¿Cuál es el problema de tu empresa? Vos. El que tenés que cambiar sos vos. Si a partir de ahí no querés que te siga asesorando, está bien, pero vamos a empezar a trabajar eso. Entonces la primera pregunta es identificar cuál es esa creencia, yo trabajo mucho con el nombre de creencia, tiene esa dirección. Los otros dos pasos es, ¿qué hay enfrente? ¿Qué núcleos de conciencias básicas hay enfrente? ¿Qué otra ideología hay enfrente? Y el trabajo más pesado, más difícil, es cómo hacemos para empezar a acercar esas diferencias de conceptos, que están tan metidas dentro del pensamiento que es muy difícil a veces hacerlo. No contento con esto, dije, bueno, voy a preguntar a la gente que sabe, fui a LinkedIn, ¿sí? Y empecé a trabajar o a ver de qué manera nos estábamos comportando, de qué manera se está dando en las organizaciones. Y me di cuenta de lo siguiente, hay un viejo paradigma del siglo pasado, hay una ideología del siglo pasado que persigue el orden, que persigue el mando y persigue el control. Yo estudié, no sé si acá alguno de ustedes es alumno de Serra, pero yo estudié con Serra y justamente lo que menos vi fue control. Vi un montón de cosas de estrategia y no control. Entonces, como le decía recién, pregunté en LinkedIn, me contestaron 65 personas y pregunté 10 palabras hoy que definan estrategia. Dije, lo voy a encontrar con creatividad, innovación disruptiva, me voy a encontrar con visión, me voy a encontrar con propósito, puntos de inflexión. Lamento que no fue así. La respuesta de la mayoría de las personas fue que la estrategia tiene que ver con el logro de los objetivos a partir del planeamiento, con caminos alternativos, buscando un plan. Yo no digo que eso no es estrategia, ¿no? Pero la estrategia es un poco más que el planeamiento, es un poco más que lograr los objetivos. Fíjense, a los objetivos, lógicamente, para poder lograrlos hay que hacer un proceso. Ese proceso es una definición de administración. Ahora, planificar, realizar, dirigir y controlar. ¿Qué es lo que controlo? El logro de los objetivos. ¿Para qué? Para ser eficiente. Nadie dice que las empresas tienen que ser eficientes. Deben ser eficientes. Pero hoy, en este año, en los últimos 10 años, no alcanza con ser eficiente. Las empresas eficientes y que fueron eficientes durante los últimos 30 años, muchas de ellas están fundidas. ¿Por qué? Porque hoy se necesita sí ser eficiente, pero también ser diferente. Hay muchos conceptos que se empiezan a caer.
el número uno, el líder. ¿El líder de qué? La participación en el mercado. ¿De qué mercado? ¿A qué hora? ¿Cómo? Son datos que hoy es muy difícil saberlo. Entonces, hay empresas que necesitan ser diferentes y van a tener la misma rentabilidad que aquellas empresas que están en un modelo solamente de control y de búsqueda de eficiencia. Yo siempre pregunto el primer día de clase si prefieren tener el 60% de las calderas a carbón o el 0,05% del acceso a internet. Y se darán cuenta que el menor porcentaje de participación del mercado en un mercado que está creciendo es mucho mejor que el mercado, la gran participación del mercado. Bueno, entonces, nuestra ideología del management, si el management, la teoría del management tiene su propia ideología y está sesgada porque tiene mucho más orientado hacia el control y muy poquito orientado hacia la libertad. ¿Cuál es el paradigma que se opone al mando y control? La autoorganización. ¿Quién habla de la autoorganización? Bueno, podemos acercarle a la teoría del caos, podemos acercarle a la dinámica del sistema, es decir, las propias personas se van autoorganizando en función de visiones muy proactivas en el mundo y eso en el futuro, y eso va creando de alguna manera la forma de empezar a ser rentables, eficientes, pero prolongando hacia el futuro esa idea. Necesitamos organizaciones, y la mayoría no lo son, apasionadas. Un concepto que empezó a hablar Hamel en el último libro. Habla de pasión, habla de adaptabilidad, habla de identidad, habla de innovación. Si la pasión va mucho más del saber hacer, es aquella persona que hace más de lo que debe hacer, porque eso no se aprende ni se compra, se trae, se empieza a crear a partir de estar convencido de lo que uno hace. Y las personas, es otro fenómeno que averigüé, todos nosotros tenemos nuestra parte creativa. Yo estoy seguro que si le doy un problema ahora, nos organizamos, vamos a sacar soluciones. Ahora, ¿por qué motivo el empleado pasa el umbral de la puerta de la empresa y se olvida todas sus cosas positivas afuera y empieza a obedecer la ideología de la empresa? No soy yo el más capaz para decirle eso porque muy pocos años estuve como empleado, pero sí lo he visto en las empresas donde voy. Es decir, el empleado, una vez que entra a la empresa, se agarra a esa ideología y deja de lado todas las cosas positivas e innovadoras que tiene para darle. ¿Cómo es posible entonces que las empresas no sean menos innovadoras que sus empleados? ¿Cómo puede ser si la sociedad tiene una tendencia, las empresas, ¿sí? Miran para otro lado? Bueno, justamente porque están sumergidas en esa ideología. Entonces, ¿hacia dónde va el management? Va justamente a lo contrario, va hacia el incierto, el imaginable, el conflicto, la interdependencia, es decir, cosas muchas más movidas. ¿Y cómo se logra esta forma de cambiar? Bueno, uno no quiere salir donde está, le cuesta mucho ir hacia donde tiene que ir, y esta paradoja se resuelve a veces, de alguna manera, transformando, y esto sí es nuevo, fíjense, en lugar de hablar de creencia, empezar a hablar de hipótesis. A las hipótesis las tengo que demostrar, por lo tanto, yo voy a trabajar hacia el futuro, es proactivo pensar en hipótesis. Y la segunda parte de esta exposición tiene que ver con los valores. Los valores también metidos en esa ideología. Es decir, los valores tienen que ver con valores que van hacia adelante con la honestidad, la solidaridad, el juicio a futuro, pensar más que nada en los resultados del futuro y no del presente, la responsabilidad, la equidad en cuanto a esa honestidad que a muchas empresas les está faltando. Si no, fíjense un poco qué es lo que pasó con la crisis del 2008, ¿sí? Se necesitan valores para crear esa nueva identidad de las empresas. Es un dicho que es muy difícil hacerlo.
y lo que pasó en el 2008 realmente fue una crisis de valores, ¿sí? Entonces, no hay que criticar el capitalismo porque es la forma que tenemos de hacer, pero el capitalismo ha trabajado últimamente con cosas que no han traído buenos resultados y tenemos que retomar el camino del capitalismo. Es decir, en lugar de saber la diferencia entre maximizar el consumo y el bienestar, no sacrificar el futuro del presente y por último, empezar a pensar en la sustentabilidad. Es decir, las empresas no tienen, como decía Friedman, su único objetivo ser rentable. Tienen que ser rentable sostenidamente, generar puestos de trabajo y por último, una riqueza genuina. Voy, y ahora termino. Si esta es la ideología, si esto es lo que está pasando con las empresas, yo les doy un consejo, ¿sí? Les doy un consejo. Piensen, cuando ustedes están en las empresas, que son responsables de su madre, porque creo que es lo que más queremos. No sacrifiquemos el largo plazo. Sus jefes son sus hermanos, respétenlo y no sean obsecuentes. Sus empleados, sus amigos. No los trate como recursos, trátenlos como seres humanos. Eso tiene que ver con la nueva ideología. Sus clientes son sus hijos, no los engañen ni los exploten. Y si no tienen problema de dinero, háganse esa suposición. Sean íntegros ante un ascenso o sean íntegros ante alguna ventaja. Esto es lo que dice un poco Hamel. Entonces, debemos preguntarnos, ¿desde qué ideología dirigimos nuestras organizaciones? ¿Sí? ¿Y por qué nuestras acciones no estarán reñidas con los valores? Porque valores y ideología están metidos los dos en una misma bolsa, tendiendo hacia un tipo de organización que no está pensando en la gente. Entonces, la recomendación es, hablemos de organizaciones que piensen en la sociedad, que gane dinero, que pueda generar puestos de trabajo, que es la base de la sociedad. Entonces, como decía mi abuela, ¿sí? Empecemos con el ejemplo, ustedes son esos científicos de las nuevas ideologías. Gracias, eso es todo. ¿Bien?